¿Qué es el dictamen? Es la opinión del contador público en funciones de auditor. Es un documento por medio del cual el contador público independiente señala brevemente la naturaleza y el alcance de la auditoría que ha realizado y expresa la opinión que se ha formado respecto de los estados financieros correspondientes. El dictamen se clasifica en dictamen limpio o sin salvedades y en dictamen con salvedades. El dictamen limpio o sin salvedades, se refiere a que cuando el auditor realizó la inspección o revisión de los estados financieros y fueron presentados correctamente de acuerdo a las NIF, es decir, no encontró irregularidades en ello o cumple con lo estipulado en las normas o procedimientos. El dictamen con salvedades, en este tipo de opinión, las cuentas no se usan de acuerdo con lo emitido en las NIF, pero son congruentes con ellas y no tienen gran cantidad de problemas, por lo tanto presentan errores, pero no de gran magnitud. Es decir, los estados financieros se presentan razonablemente, con algún error en algún rubro, pero no afecta directamente los resultados del periodo. Dictamen negativo. En este tipo de dictamen, el auditor puede encontrarse con un gran número de desviaciones. Los estados financieros no se presentan de acuerdo a las normas, es decir, no se presentan razonablemente. Los factores pueden ser por el mal control interno de la propia empresa. En este caso, el auditor estará en capacidad de explicar las razones de la opinión. Dictamen con abstención de opinión. En este tipo de dictamen, el auditor se abstiene de hacer una opinión. Normalmente se da cuando los estados financieros no están razonablemente y no se cumplen con las normas, y además pueden existir restricciones por parte de la empresa para que el trabajo del auditor pueda ejercerse adecuadamente o por completo. Entonces el auditor no podrá dar una opinión acertada de su revisión. Estos inconvenientes se dan cuando existe un mal control interno o existe alguna polémica que puede afectar directamente el resultado del periodo. Es de gran importancia, entonces, para tomar decisiones dentro de la empresa, un dictamen no es más que el estado de salud financiero en el que se encuentra a entidad. Procedimiento para la emisión del dictamen. La función esencial del Consejo es la elaboración de los dictámenes que la ley exige preceptivamente. Los dictámenes deben ser emitidos en el plazo de un mes a contar desde la entrada en el registro del Consejo Consultivo del expediente completo. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar motivadamente la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de 15 días, salvo que el presidente de la Junta de Extremadura, en atención a la materia y urgencia del asunto, fije otro menor, que nunca será inferior a 10 días. La solicitud del dictamen se formulará por escrito, expresará con claridad el objeto y el alcance de la consulta y acompañará el expediente administrativo completo con los antecedentes e informes que deben obrar preceptivamente en él y los que, no siendo preceptivos, se hayan requerido o evacuado. Recibida solicitud de dictamen, el letrado secretario general, según su entrada, lo anotará en el libro de registros de asuntos y dará cuenta al presidente con un informe sobre la naturaleza y condiciones del requerimiento y del expediente. El presidente acordará su admisión definitiva o provisional o propondrá al Consejo su inadmisión. Admitida definitivamente una consulta, el presidente turnará en potencia ordinaria, dando cuenta al consejero designado y al pleno en sesión ordinaria. Turnado el expediente, el ponente, con el auxilio de los letrados y demás personal del consejo, instruirá el dictamen recabando la documentación legislativa, jurisprudencial, doctrinal y técnica que hubieran adelantado los servicios del consejo y la complementará con aquello que estime conveniente. Formulación de dictamen. 1. Exordio. En esta primer parte del dictamen parcial se plasman los datos generales del expediente. Número
de averiguación previa, número interno de la autoridad que lo solicita, fecha de solicitud. 2. Preámbulo. Trata básicamente de la presentación del perito a cargo de la realización del dictamen. Esta debe contar los siguientes puntos: nombre del perito, materia del perito, institución a la que pertenece. 3. Planteamiento del problema. En esta parte del dictamen se describirán las cuestiones que el perito deberá resolver. 4. Elementos del análisis parcial. Consiste en la descripción de cada elemento que será estudiado y analizado en el dictamen. 5. Material instrumental utilizado. Este paso consiste en la descripción de todos los instrumentos utilizados durante el cotejo, realización, verificación del dictamen y sus elementos de cotejo. 6. Metodología. Menciona los métodos científicos que fueron utilizados para el correcto cotejo y realización de las pruebas aplicadas. 7. Técnicas utilizadas. Menciona las técnicas que fueron empleadas a la hora del análisis de estudio para encontrar y profundizar un poco más en la observación de los elementos. 8. Sustento técnico y apoyo doctrinal. Se mencionan todos los antecedentes del mismo caso. Este es el apoyo doctrinal que respalda todo el trabajo y el cotejo. Este mismo ayuda para que los individuos que tendrán el dictamen en sus manos aprecien y puedan relacionarse más con el tema. 9. Consideraciones especiales. Cabe destacar que en este punto se detalla más y en esta misma se realiza una reflexión hecha con atención y cuidada para formar una opinión acerca de una cosa. 10. Conclusiones. En este proceso se lleva a cabo la resolución y descripción de las respuestas de las incógnitas o planteamiento del problema en relación a lo pericial, pérdida por las partes. Estas deben ser claras y directas. 11. Bibliografía. Debe contener bibliografía. En ella se presentan las referencias en donde se obtuvo, además de ser el sustento de aquella información que fue plasmada dentro del dictamen para hacerlo más completo. 12. Cierre. Como lo dice la palabra consistente en el cierre del dictamen, a la cual se escribe el nombre del perito que realizó el dictamen, además de su firma. Este debe ser escrito al final del último renglón del dictamen para evitar adherencias a este. 13. Anexos. En esta última etapa se plasman todas aquellas imágenes que puedan ampliar la información sobre el dictamen para brindar una mayor credibilidad y apreciación.